buenos días a todos. Les agradecemos haber atendido esta invitación que queríamos hacerles el día de hoy. Este es un conversatorio que queremos promover en el marco de estos diferentes espacios y de estas conversaciones, valga la redundancia, que venimos haciendo desde dos organizaciones que venimos trabajando mucho en función de lo que es el uso, la apropiación, la implementación de tecnología, pero claramente con visiones pues muy estratégicas. También desde lo que hacemos en nuestro em, quehaceres diarios, de lo que promovemos y es desarrollar algunos estudios, algunas reflexiones sobre lo que viene pasando en el país en un contexto donde pues la transformación digital cobra cada vez mayor importancia. Por eso hoy hacemos este evento que lo hemos llamado De la evidencia a la decisión, el reto real de la transformación digital, que hemos querido presentar en este espacio, y es cómo desde los hallazgos que hemos venido enfrentando desde PwC Colombia, y de hecho lo que hace PwC a nivel global y desde Sintel, cómo efectivamente la estrategia empresarial, la transformación digital, la inteligencia artificial y aún el comportamiento de los consumidores y de los clientes en el caso de las empresas, pues esto viene marcando muchas brechas que nos llevan precisamente a identificar cómo podemos capturar valor para promover una mayor competitividad en las organizaciones hoy en día. De allí, pues este espacio que venimos haciendo. Nosotros venimos trabajando en esto hace muchos años. De hecho, tenemos una iniciativa conjunta también que venimos impulsando desde ya casi 10 años. Este año tenemos una 9ª edición de lo que es nuestro Premio Transformación Digital Empresarial, a la cual pues claramente los queremos invitar a ustedes a ser parte de ello. Y es ese trabajo que venimos haciendo muy de la mano, reconociendo no solamente el camino que las organizaciones vienen dando en estos temas de transformación digital, enfrentando los diferentes retos que hay al respecto, pero claramente pues hacer visibles esas experiencias y cómo podemos mostrar casos de éxito y buenas prácticas para que esto sea o trascienda más bien hacia otras organizaciones que también pues vienen enfrentando retos y que también tienen estas posibilidades en el marco de su ejercicio. Entonces aquí ya, para dar inicio a este espacio, pues quiero darle la bienvenida aquí a nuestros em, participantes en este panel. Tenemos a Mario Castaño, director técnico de Sintel. Está también Jorge Mario Áñez, que es el Lead Partner Advisory Services de PwC, para que hablemos efectivamente de eso, de lo que nos hemos encontrado en el camino eh, frente a lo que las organizaciones vienen enfrentando en estos temas de transformación digital. Entonces aquí pues les quiero ceder la palabra para que hagamos como un primer contexto de como de lo que hemos visto desde nuestras organizaciones. Mario. No prendió, pero bueno. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Jorge Mario, por la invitación aquí a las oficinas de Price, una de las oficinas. Entiendo que es donde tienen como el laboratorio de innovación, de entrenamiento, muy bonitas. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes también por acompañarnos en este conversatorio que tiene como propósito reflexionar y avanzar en el análisis de lo que pues, estamos enfrentando todos continuamente. Em, Aquí los que estamos sentados, estamos revisando básicamente cómo avanzamos en esos procesos de adopción tecnológica, de modernización, de lo que se denomina transformación digital o como lo queramos conceptualizar en este momento. Mm, y para hacer eso, pues tenemos básicamente estudios que hemos realizado, como decía Ana María, desde hace muchos años. Y también con Price, en ese premio, también nos ha servido mucho para entender realmente cómo las empresas colombianas han venido evolucionando en sus procesos de transformación digital. El centro pues, realiza múltiples iniciativas relacionadas con esto, pues somos un centro, para los que no nos conocen, de innovación y productividad, creado hace 35 años, entonces nuestro logo por eso aparece ahora el número 35. Y
Pues claramente hemos encontrado 3 o 4 temas que de alguna manera uno lo puede resumir em, en el fondo, como está titulado esto, de cómo realmente estamos preparados como empresarios en un tema coyuntural que nos llama, digamos, la presión para reflexionar otra vez, es el tema de la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Todos somos empresarios, estamos desarrollando los negocios, tenemos diferentes tamaños, tenemos diferentes escalas, tenemos diferente talento, tenemos diferente organización, capacidades propias. Y creo que la IA nos pone en una situación de análisis sobre si estamos realmente preparados para incorporar esa tecnología de una manera que genere productividad y genere pues, unos beneficios en nuestros modelos de negocio. La, mm, y no es de extrañar que claramente si revisamos pues, 2 conceptos de cómo hemos ido evolucionando en el país en lo que es la incorporación tecnológica global, digámoslo así, lo que es la transformación digital que veníamos señalando desde hace algunos años, mm, pues genera, hay una función impulso ahí que aparece, aunque pues, pues, no aquí a repetir un poco la historia de la IA, pero claramente aquí hace 3 años sucedió algo muy importante y esa masificación de una nueva capacidad de gestionar conocimiento avanzado apoyado en una herramienta como la IA generativa que, digamos, aceleró ese análisis, esa incorporación de las capacidades, entre comillas, de análisis fuerte de datos, de apoyo a la toma de decisiones, de automatización, de gestión del conocimiento, que realmente nos pone a reflexionar sobre cómo veníamos incorporando la inteligencia, si realmente la estábamos utilizando de una manera efectiva en nuestras organizaciones. Entonces, yo veo el tema como una especie de punto de inflexión sustantivo frente a nosotros como empresarios y como managers. En este momento, pues ustedes tienen acceso a los documentos tanto en la web de Price para los estudios que seguramente Jorge Mario va a presentar, como los de Sintel, y encontramos, por ejemplo, niveles de adopción, que no es de extrañar, obviamente, en Colombia de IA muy asimétricos por tamaño de las empresas, por nivel de preparación de las organizaciones para adoptar, en este caso, tecnología. El nivel general, digamos, de uno de los estudios que tenemos sobre 5 estamos hablando de alrededor de dos, un nivel muy incipiente. La mayoría de las empresas intentando entender a través de algunos casos pilotos, muchos defraudados de los resultados de esos casos pilotos de implementación de IA. Pero todo al final reflexiona cuando uno analiza pues todas las cientos de encuestas y cientos de análisis que hacen los que participan en estos trabajos. Y es que ellos empiezan a reflexionar, estoy preparado, tengo los datos, no los tengo organizados, no tengo los procesos definidos, no tengo el talento organizado, no tengo ni siquiera a veces, obviamente, las pequeñas áreas estructuradas de innovación y de tecnología. Entonces, al final uno se da cuenta, no tengo que ser claro quiénes son mis clientes y cómo les puedo acceder para ofrecerles el valor. Entonces, de alguna manera, eh, mi reflexión en esta etapa inicial es estos estudios con esos niveles de adopción tan incipientes que en muchos casos no pasan pues, de iniciativas casi piloto, pues yo creo que nos llaman a reflexionar realmente como empresarios, como líderes tecnológicos, líderes empresariales, perdón, realmente cómo estamos eh, organizando nuestra empresa, cómo la hemos venido desarrollando, cómo la preparamos realmente con el talento que necesitamos y cómo realmente avanzamos en conocer realmente lo que estamos haciendo con nuestros clientes y cómo llegamos a ellos. Un cliente, ya para terminar, que claramente cada día también es más digital. O sea, otros estudios que tenemos pues, muestran ya un nivel de adopción. Bueno, si bien no es el 100% de los colombianos, pero tenemos un nivel de adopción relativamente alto entre los usuarios. Y Colombia, pues las estadísticas, como ustedes saben seguramente, a nivel de uso de banda ancha estamos ya casi el 80% de los hogares y uso de WhatsApp, si es por decir algún dato, estamos alrededor del 99% entre los casi 100 millones
de líneas móviles que tenemos. Y en general, pues hay un uso bien avanzado para la mayoría de las funciones. Obviamente nos falta avanzar en temas de uso para temas financieros, somos un 60%. Para el tema de la educación, pues estamos ahí sí un poco más bajos. La gente realmente no utiliza la educación más allá de un 14, 15%, pues de una manera normal también. Nuestro cliente sí es cada vez más digital. Sin embargo, nuestras organizaciones seguimos administrándolas creo que con un modelo de estructura organizacional muy del siglo XX. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar claramente nosotros como líderes empresariales en esa preparación y estructuración organizacional, porque finalmente la IA, como cualquier otra herramienta, es una herramienta importante que va a generar unos temas fundamentales desde el punto de vista de los procesos, del talento, de cómo lo utilizo, cómo mi organización realmente se prepara para afrontar el quehacer estratégico. em, pero sí yo creo que es el momento en el cual tenemos la alerta máxima es, oye, su empresa, usted, usted como líder, usted como junta directiva, no es tan estructurada como para, no solamente adoptaría, sino en general para ser una empresa exitosa y competitiva. Bueno, Jorge Mario, ¿cuál es tu visión de este tema aquí en contexto? Bueno, buenos días, bienvenidos y mil gracias por atender la invitación. Varias cosas. ¿Qué está pasando en el mundo a nivel global? Y hay tres fuerzas que están hoy en día impactando fuertemente al mundo. Uno, relacionado con los geopolíticos que estamos viviendo, y es a nivel global. La polarización, los extremos que estamos llegando nos están afectando, uno principalmente. Dos, el tema de cambio climático que se convirtió hoy en día con la llegada de las fuerzas a nivel, vamos a decir, como de Estados Unidos y el nuevo liderazgo, le intentó bajar la fuerza a todas estas cosas que veníamos trabajando desde hace ya varios años, pero que sigue siendo un impacto grande para la sociedad y en general, para el mundo. Y la otra, la incursión de la inteligencia artificial. Cuando uno junta esas tres, uno dice, vaya, aquí hay varias cosas por administrar y cómo nos puede llegar a impactar de una manera que le saquemos el mejor provecho. Ahora Mario estaba hablando de la eficacia o los temas de frustración que se han vivido a lo largo de estos últimos 2 años, y me relato a los últimos 2 años desde inteligencia artificial generativa. Cuando nosotros arrancamos a hablar de el premio de transformación digital ya hace 10 años, estamos hablando de las nuevas tecnologías o las tecnologías emergentes. Teníamos cerca de 10 tecnologías emergentes que estaban, y no para relatarlas, pero dentro de lo que se acuerden de Machine Learning, realidad aumentada, realidad virtual, blockchain y las otras 6 que nos queden. Uno decía, miércoles, eso es un montón de cosas, pero no estaban como concatenadas, integradas para empezar a dar los frutos directamente, sino solamente como en algunas industrias y en algunos segmentos o sectores dentro de las mismas industrias. Hoy en día llega inteligencia artificial generativa y sí cambia el mundo. Por supuesto, tenemos que llegar al aspecto que nosotros también tenemos medidos, que esto es un cambio cultural. El cambio cultural, ¿dónde arranca? Donde el ser humano, que somos los que estamos acá, somos los que decidimos si vamos a compenetrar esas nuevas tecnologías, si nos van a servir de algo y si realmente las vamos a incorporar dentro del día a día de lo que vamos a desarrollar. Por eso hoy en día en los procesos de tecnología, la antropología empieza a ser muy importante para determinar cómo el comportamiento del ser humano empieza a tener estas adopciones tempranas, medianas o tardías. Me relato también a hace unos 10 años cuando hablamos de transformación digital y empezaron a cambiar todos los temas de sectores tipo el cine. Cuando salieron todos los temas de streaming fuerte a unos precios que eran viables, en algún momento se llegó a pensar que el cine iba a morir, porque el cine sigue existiendo, porque los ebooks tuvieron
un crecimiento muy fuerte, pero en algún momento también se estancaron y empezaron a tener todavía vida las bibliotecas y los libros físicos. Y así con algunas cosas, no muy lejano. Miren lo que vivimos hace, hicimos gran lanzamiento también y estuvimos aquí sentados y haciendo alardes de esa tecnología, pero estuvimos sentados desde lo virtual con el metaverso. ¿Se acuerdan del metaverso? ¿Se acuerdan que diseñamos todos unos mundos? Y por supuesto, si hay un metaverso, por supuesto, si está existiendo, si se mueve mucha plata ya, empezamos a mirar cómo obras de arte o espacios virtuales empezaban a cobrar mucho ímpetu dentro de esta tecnología. Pero pensamos que iba a cambiar el mundo y que todos ahora íbamos a estar con gafas de realidad virtual, hiperconectados y que el tema de la presencialidad iba a desaparecer. Y miren lo que está pasando. Está pasando un efecto rebote donde el ser humano lo que está buscando realmente es volver a tener conexión. Porque nadie lo sabía. O sea, lo que estábamos nosotros previendo en esos momentos con ese tipo de tecnología era que iba a haber una gran cantidad de virtualización, pero que volvimos a nuestros aspectos. Vuelvo y concateno entonces aquí con el tema de inteligencia artificial, la frustración que le estaba mencionando. Hay estudios, de nuevo, lo voy a poner más en el positivo, en el vaso medio lleno. Pero hay estudios que decían que más del 95% de los emprendimientos e iniciativas que se habían tenido con respecto a inteligencia artificial dentro de las empresas habían fallado. Habían fallado, ¿qué significa? Que no tenían como un retorno de inversión para poderlo medir, ¿cierto? Porque mucha gente está haciendo aquí temas de inteligencia artificial y se meten duro a hacer temas de inteligencia artificial, pero cuando uno mira y dice, bien, ¿y eso en qué va a repercutir? ¿Cómo me va a impactar a mí como organización en términos de o mayor cubrimiento de mercado o mayor eficiencia, reducción de costos? ¿Cómo lo podemos ver? Pero también es una curva normal de lo que tenemos que vivir nosotros dentro de lo que es la experiencia de cómo va creciendo dentro de la capacitación, y ahorita vamos a hablar de esos temas, de cómo vamos a estar bien preparados para que todos subamos el nivel a hablar de inteligencia artificial de una buena manera. La tecnología nos va a ayudar y nos va a ayudar muchísimo. Pero entonces aquí los retos están más alrededor de cómo voy a hacer yo para cristalizar que todas las cosas que nosotros estamos planteando a nivel de tecnología y lo que pensamos se puedan convertir en productos y en cosas que nos puedan servir. Miren que nos está pasando ya para terminarles aquí en esta introducción. ¿Qué está pasando? Los CEOs a nivel global, tenemos una encuesta, por supuesto, estamos llenos de tendencias y encuestas, por supuesto, pero esta es una muy especial que saca todos los años del CEO, o sea, se le pregunta a los presidentes en todo el mundo cuáles son esas tendencias. Más del 50%, 51% está diciendo que la inteligencia artificial va a impactar positivamente sus negocios. Punto. ¿Con qué profundidad y si tiene retorno de inversión o no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con cuánta gente van a cambiar? ¿Van a reducir planta? No, por ahora la pregunta la vamos a dejar en, ¿usted piensa que esa tecnología a presidentes o tecnología, y llámese más allá de tecnología como toda una filosofía de lo que estamos haciendo, va a impactar su empresa en los próximos 5 años? Dice sí. ¿Qué pasa si no lo hace en los próximos 5 años? Hay una gran tendencia a pensar que puede desaparecer esa compañía en los modelos que está haciendo. Y finalmente, el tema de los modelos de negocio están cambiando. Miren que nosotros tenemos hoy en día invitación para que cuando puedan entren, les vamos a dejar ahí los links a el concepto que está manejando la firma a nivel global que se llama el VIM, Value in Motion, y está tratando de mostrar una forma diferente de decir, nosotros estamos organizados aquí por industrias, pero dice, ¿qué pasa hoy en día con tanta tecnología y los cambios de los modelos de negocio? Ya las industrias no están tan marcadas que yo estoy solamente en el sector financiero o en comestibles o en energía, sino nos empezamos a juntar y a compartir mucho más en los ecosistemas que estamos manejando. Y dicen, ¿por qué no nos vamos al otro extremo y miramos las industrias que lo que están haciendo? Entonces hay 9 pilares, luego se los dejo ahí de tarea para que los revisen, pero es interesante cómo esas industrias después las convertimos en los pilares y es como yo creo, construyo, alimento, me muevo, financio, aseguro, porque esas son
habilidades que tiene en las organizaciones y la sociedad como tal. Entonces, esa es una forma diferente de ver y es cómo orquestamos un ecosistema en el cual las industrias trascienden mucho más de sus límites normales. Por ahora, arranquemos con eso. Aló, aló. Muy bien. Bueno, creo que este contexto está bastante completo y es ver cuál es la realidad de lo que estamos viviendo en este momento. Bien lo decía Jorge Mario, estos cambios geopolíticos, el tema el tema medioambiental también cobra mucha importancia, pero claramente la inteligencia artificial es uno de los retos más grandes que por lo menos a hoy, en muy poco tiempo, pues se está volviendo también un tema muy importante y de reto para las organizaciones. Hablemos primero de lo que es esa madurez, que de hecho Mario también ya ha hecho algunas apreciaciones al respecto de cómo las organizaciones, la madurez que evidencian las organizaciones hoy en día frente a esos procesos de transformación digital, entender un poco cómo se ha dado esa madurez y esa transformación a nivel empresarial. Si, de acuerdo con lo que ustedes han dicho, la mayoría de las empresas están aún en esas etapas iniciales o con unos niveles de madurez bajos, frente a unos retos grandes que hay, ¿qué estaría frenando la transformación en este momento? ¿Estaríamos hablando de lo que es la tecnología como tal o tal vez esas capacidades organizacionales para enfrentar la tecnología? O sea, los dos han venido hablando del tema, el tema de talento hoy sigue siendo un tema bastante relevante, el tema de tal vez tú hablabas incluso de los booms, como de pronto la tecnología, la inteligencia artificial generativa en este caso termina siendo un boom, pero pues falta que la procesemos y la mastiquemos un poquito y miremos eso en realidad cómo lo vamos a manejar en las empresas. ¿Cómo ven ustedes cuáles creen ustedes que de pronto em, sean esos obstáculos o tal vez el freno que haya en este momento para que las organizaciones puedan avanzar en estos temas y ser más maduras en lo que tiene que ver con sus procesos de transformación? No sé, Mario. Yo creo que lo estaba expresando al principio. em, Obviamente las empresas pues se tienen que diferenciar básicamente, después de los análisis que hemos realizado con los diferentes estudios, encontramos claramente que el factor diferenciador fundamental es el tamaño. Claro, es evidente, ¿no? Pues no es lo mismo una pyme colombiana que una empresa mediana o que una empresa, digamos, sucursal de una multinacional. Y ahí está el tema de cómo hemos desarrollado nosotros las capacidades organizacionales y generar las capacidades eh, empresariales de esas empresas. Mm, En Colombia el 94% de las empresas son pymes, entonces no es de extrañar que cuando revisamos cómo han venido digitalizándose o realizando el proceso de transformación digital, el principal factor que impacta prácticamente esta estrategia y el desarrollo de sus propias capacidades, pues es el tamaño y ni siquiera el sector. Obviamente hay sectores como el de las TIC, o sea, normalmente somos mucho más, estamos más, tenemos un nivel de madurez, de transformación digital más avanzado que obviamente los sectores, pero en el fondo el factor diferencial es el tamaño. Las pymes pues van a seguir requiriendo muchísimas apoyos, inclusive reflexiones de sus líderes frente a cómo realmente afrontan los retos que acaba de conversar Jorge Mario, porque es que claramente estamos hablando de la IA, pero es que eso está amarrado en un mundo en transformación significativa, incluyendo el cambio de los clientes. Entonces, en ese momento, el tema tecnológico, pues, está tan disponible que tenemos un fenómeno que aquí todos conocemos que se llama el Shadow AI, o sea, esa IA en la sombra. Mis colaboradores están más activos en IA, por ejemplo, que, digamos, yo mismo como organización, digamos, de una manera planificada, organizada, incorporando en los procesos, gestionando mis datos, teniendo la gobernanza, teniendo la idea de ciberseguridad para que esta información esté bien gestionada. Pues mis colaboradores están trabajando con, con, em, con plataformas gratuitas que no me garantizan que mi información esté ya realimentando otros modelos. em,
pero la están utilizando porque les ha generado a ellos mismos de una manera autónoma el alrededor del, en Colombia, a nivel de uso de IA, para poner un ejemplo, alrededor del 75% de los usuarios de Internet en Colombia, de los conectados, pues conocen algo de IA, han estado trabajando. Casi la mitad la usan de una manera ya casi cotidianamente. Pero si nos vamos a cómo las empresas la han venido incorporando, encontramos que de una manera no organizada, algunas tienen iniciativas como el 35%, pero solamente el 14% están realmente ya con una estrategia. Entonces ahí hay un tema que no es la tecnología como tal, sino es la estructura organizacional, el montaje que tenemos como organizaciones para incorporar estas disrupciones que nos están afrontando. Entonces, es un tema claramente más de capacidad empresarial, y al final es talento, al final somos los gerentes, los líderes de las juntas directivas, los estrategas, cómo organizamos nuestra empresa para, poder realmente avanzar en esa adopción. Y creo que nuestros colaboradores nos están dando la, que la pauta, usan más y a ellos que nosotros que la empresa como tal. Tema que es diferente a como ya para terminar, como ya haciendo en Colombia, si uno revisa la historia, claramente la gente empezó a utilizar, por ejemplo, Word porque la empresa se lo ponía, no porque yo lo compraba inicialmente, porque era más costoso. Ahora la gente usa más esas herramientas para hacer inclusive su trabajo, con riesgos de seguridad, con usos también no gobernados, exponiendo mi data, y yo pues, realmente como empresario potencialmente no he empezado y no me he preparado para generar las condiciones para que mi empresa lo empiece a adoptar. Muy bien. No, Jorge Mario. Ahora escuchando a Mario y viendo, hice un paneo aquí de edades, ¿cierto? Para saber en dónde me estoy dirigiendo y qué tipo de comentario puede ser no bien recibido, sino en esencia como vivido. Una estadística primero y es, nosotros aquí en Price Colombia somos 2.200 personas. El 88% de las personas que hacen parte de la población de la firma son millennials o más jóvenes. O sea, los que somos generación X, por si acaso me estaban confundiendo con baby boomer, pero X y baby boomers somos apenas el 12%. Gran tema. Y para este tema de lo que estamos hablando nosotros de cómo son estos niveles de madurez y cómo los podemos tener, pues hay que estar adecuados a qué es lo que nosotros estamos haciendo, porque si nosotros somos el 12% y estamos liderando el 88% a la gran masa, tenemos que primero, como si estamos en los directivos, en la base directiva, pues tenemos que hacer un seteo para saber a quién le estamos hablando, primero. Segundo, para hacer temas de transformación digital, decíamos que los tres componentes básicos que nosotros tenemos son la gente, primero, la tecnología y los procesos. Cuando nos devolvemos de para acá, eso fue hace 10 años, ¿cierto? Nos venimos para acá y miramos por más inteligencia artificial que sea, y todavía sigue siendo importante los procesos, la tecnología y el talento. ¿Dónde está ese progreso que nosotros hemos visto en las diferentes empresas, industrias donde vamos? Realmente está específicamente en poderles revisar cuál es el nivel que tienen de conocimiento. Entonces aquí nosotros en inglés, perdón, pero hablábamos de algún momento de ser upskilling. ¿Se acuerdan cuando vinieron todos los temas de las nuevas tecnologías? Entonces dijimos, hay que hacerle un upskilling. Pero alguien por allá en Harvard empezó a decir, oiga, están haciéndole upskilling a gente que ni siquiera tiene el skill, la habilidad. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es un seteo inicial de ver cuáles son las habilidades que tienen, hacerle un reskilling, que es diferente, y sobre ese, ya después yo sí le puedo hacer una actualización o subirlos de nivel. Vuelvo para acá y digo, uy, para nosotros en este momento sigue siendo aún más vigente el tema.
¿Por qué mencioné lo del 88%? Porque cada vez que vaya pasando más el tiempo, ese porcentaje se va a ir subiendo con respecto a los que estamos aquí liderando en algunas organizaciones. Hay algunas organizaciones donde ya están liderando, donde yo he dicho, falta poquito para que mi jefe sea más joven que yo. Levante la mano de los que están acá. ¿Quién tiene un jefe que sea más joven que ustedes? Pero no era para revelar información, Marlencita. Bien, nos toca irnos adecuando a que el mundo sí está cambiando y nos está dando los puntos para que pueda suceder cosas como esas. Y ha venido sucediendo en el tiempo, no pasa nada, pero ahí está la importancia del ser humano para que se pueda acostumbrar, que se pueda adecuar a estos tipos de nuevas formas de hacer las cosas. Bien, lo otro que pondría yo aquí es también por la edad. He tenido la oportunidad de vivir aquí, mencionó que Word, aquí dándoselas de más joven el doctor, pero pues a mí me tocó WordStar, ¿cierto? Bien, WordStar donde tocaba para imprimir, tocaba con un código, mandar el control P y es un código, me ha dicho un comandito, ¿cierto? Pero antes tocaba inclusive en Basics poder dar una liniecita para poderle decir que imprimiera una paginita, ¿cierto? Venimos desde ese mundo. Venimos de ese mundo que pasó también por las .com. Y ahí es donde quiero hacer el énfasis de lo que nos está pasando en este momento y es, cuando llegaron todas las .com, páginas web, ¿qué pasó en el mundo en general? Si yo tenía una página bonita, bien puesta, todavía pasa, bien puestecita la paginita, me decía, uy, ya tienen internet, por supuesto, y tienen todos los procesos automatizados, lo que nosotros quisiéramos entender por ahí. Pero en muchas organizaciones, y por eso digo que todavía lo tenemos, detrás de ese front de la página web que había, mucha gente haciendo cosas manuales, mucha gente tratando de aplicar y comprimir todo lo que teníamos a nivel de procesos en otros subprocesos, pero muy manual, semiautomático. Hoy en día, si nos devolvemos también al mundo de la inteligencia artificial, vayan y raspen un poquito. Y cuando empiecen a ver cuáles son los agentes que hay, que se han desarrollado, que ya tienen algún buen comienzo de lo que significa la inteligencia artificial, por debajo podemos estar identificando que puede ser que hayan algunos temas que sean todavía muy manuales, semiautomáticos y que están poniendo en riesgo la congruencia y la integridad de la información que estamos manejando internamente. Entonces, pues aquí todavía queda un proceso. El proceso de madurez, por supuesto, invita a que la gente primero tenga el nivel de conocimiento, lo podamos escalar y que después lo podamos aplicar. Súper. Bueno, súper. O sea que a lo que estamos, la conclusión que vemos aquí es que no es tanto un tema de tecnología, es más un tema de capacidades que tengamos para responder a esos avances tecnológicos. Em, Creo que aquí también una reflexión importante es que digamos, la adopción que se pueda dar de las diferentes tecnologías en las organizaciones, pues no solamente depende de eso, sino también el tamaño de la empresa depende mucho. Ese conocimiento, tal vez la disponibilidad de recursos para poder hacer muchas más cosas dentro de la organización, pues también determinan de alguna forma el acceso y la madurez en muchos de esos procesos, habiendo incluso diferencias entre sectores, como bien lo decía Mario. Creo que el sector financiero siempre ha sido un pionero en mucha implementación en temas tecnológicos, por el tipo de servicio que ofrece, por los retos que tiene también desde el punto de vista de la seguridad de la información, por el tipo de clientes que tiene claramente. Y comparto mucho la reflexión que dice Jorge Mario en cuanto al tema generacional, y creo que en este momento vivimos un momento en el que hay unas diferencias generacionales interesantes dentro de las organizaciones. Interesantes, lo digo, porque, dentro de las organizaciones, porque efectivamente hay unas diferencias en edades y en brechas generacionales que determinan también esa capacidad y esa facilidad tal vez de adopción de tecnología. Cuando hablamos de millennials, pues claramente son nativos digitales, nacieron digitales y han crecido digitalmente,
Hay otras generaciones dentro de las organizaciones que hemos venido aprendiendo de tecnología y adoptándola y apropiándola, y pues eso hace parte también del proceso del avance de la organización. Y creo que el reto que hay es mucho em, desde desde el punto de vista personal, es aprender a reinventarnos. O sea, estar siempre dispuestos a tener una mente abierta, a estar aprendiendo constantemente y a entender que obviamente estos retos son los que van a seguirnos marcando el paso aquí en adelante y tenemos que vivir con ellos. Entonces, hacer ese reskilling o nivelación de conocimientos en temas de tecnología para luego ir pensando en esos upskillings, pues eso va a ser un proceso constante. Creo que hay que hacer siempre reskilling, no solamente upskilling, pero vivir siempre en un reskilling sobre las diferentes tendencias y nuevos aprendizajes que tenemos que ir adquiriendo para poder avanzar en este proceso. ¿Listo? Bueno, pensando un poco ahora en que pues no estamos tan maduros todavía, em, ¿ustedes cómo ven que ha venido siendo la adopción de la inteligencia artificial en las organizaciones? O sea, ya hemos venido hablando un poco de eso, pero tal vez, y Mario tal vez lo mencionaba en su intervención anterior, ¿estamos haciendo una experimentación desde las organizaciones o ya llegamos tal vez a una adopción real de la IA dentro de las organizaciones, teniendo claro que, o por lo menos cómo se ve desde el punto de vista del impacto que pueda tener esa inteligencia artificial en las organizaciones, si hay unos KPIs que de pronto ya podamos tener identificados para medir ese impacto que pueda tener la inteligencia artificial dentro de las organizaciones? ¿Eso cómo lo ven ustedes en este momento? Jorge Mario, si quieres empieza, tú estás. Bien, mira que es bien importante que lo que viene sucediendo en las organizaciones, y lo digo casi que internamente, no lo pueden contar en público, pero también estamos aprendiendo el tema de inteligencia artificial para aplicarlo acá. Somos consultores y le estamos diciendo a nuestros clientes cómo es que se hace, pero otra cosa es que nosotros mismos aquí en la organización, cómo lo estamos llevando a cabo. Entonces nos hemos encontrado con temas tan cruciales como decir, yo manejo la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Qué es inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial tiene diferentes capas a llegar a puntos de hoy en día lo que podemos ver como los llamados agentes, que es lo que más se está viendo como de uso y que uno dice, ah, listo, ahora sí lo estoy viendo con la tecnología que esto traiga, si es tener, por ejemplo, agentes virtuales que le puede poner uno una cara, que le puede poner uno un tipo de voz, que le puede poner un acento, que se puede expresar de cierta manera para que esté adecuado a las cosas. Uno dice, bien, hay ciertas cosas que se pueden desarrollar desde estos puntos, pero lo que más estamos luchando nosotros ahora es saber cuáles son los que realmente generan valor. Porque tener un repositorio de datos, lo que llaman otros la fábrica de tecnología, ¿cierto? Y la fábrica de inteligencia artificial. Y lo que nos vamos es a poner a recopilar una cantidad de prompts que gente está desarrollando. No sé si ustedes son usuarios de redes sociales, me imagino, y les sale como eh, el final de las empresas de consultoría ha llegado. Menos mal no nos nombraron a nosotros, sino a otra competencia, ¿cierto? Pero me vi reflejado yo y dije, ay, santísimo rostro, nos expusieron, ¿cierto? Aquí están los 12 prompts más usuales para hacer toda una consultoría estratégica. Por supuesto los bajé, ¿cierto? Dije, qué bueno tenerlos, los bajé ahí a vieja guardia en un Word para poderlos meter después en un copy-paste a las herramientas de inteligencia artificial que tenemos y mirar cómo empieza a funcionar. Pero este ejercicio, a dónde voy, es que si bien en algunas organizaciones puede ser demorado, cuando lo apropien de manera juiciosa, disciplinada y empiezan a hacer las iteraciones del caso, los que hayan utilizado aquí inteligencia artificial realmente desarrollando un caso complejo, no diciéndole cuál va a ser el clima en Chicago en la próxima semana, ¿cierto? Eso es puro Google, sino realmente, o sea, hacer consultas en las cuales yo pueda iterar e ir mirando, uno dice, miércoles, el mundo sí cambió.
Inteligencia artificial vino y para quedarse. O sea, no es una moda más, esto sí no es lo del metaverso. Esto sí cambió la forma como nosotros vamos a interactuar en el día a día, cómo vamos a hacer las cosas de aquí en adelante. Entonces, para mí, el tema de cómo lo estamos apropiando internamente, de pasar de tener mucha gente que quiere hacer sus prompts y tal cosa, lo primero que le pusimos como meta y esos índices es este prompt o agente o desarrollo tipo app que pueda llegar hasta acá. ¿Es repetible? Lo primero. O sea, si lo hice una sola vez para mejorar mi proceso, no lo puedo replicar, no le sirve a nadie más ni nada, pues tiene un valor. ¿Cuál es el impacto que tiene? ¿Cuál es el cubrimiento? ¿Cuál es el alcance con el cual estamos llegando? Y empezamos a clasificar realmente en dónde pueden estar todos estos desarrollos que tienen la organización. Porque es que yo no puedo poner al mismo nivel cuando lleguemos a una más, o sea, si nosotros tuviéramos una gran organización acá y tenemos 10 desarrollos o 10 prompts, déjenmelos llevar solamente a nivel de prompt, no ni siquiera a nivel de agente, sino a nivel de prompt, y tenemos 10, pues nos cabe en la cabeza, en las manos, uno contar hasta 10 hasta fácil. Pero cuando nos empiezan a suceder aquí cosas como que hay 30.000, ¿qué sucede? Dice, tengo que ponerle orden a esto, tengo que empezar a generar una gobernanza sobre lo que vamos a desarrollar. Y es ahí donde empieza a ser muy importante la identificación de la misión, el propósito, la estrategia. Voy a acabar con esto y ya doy palabra. Miren lo que sucedió hace de hace 15 años, cuando se hacía el BPM, ¿cierto? Que relatado era como a los procesos automatizados, ¿de acuerdo? Y eso había una forma, una metodología, nos certificábamos, solamente los consultores podríamos hablar de eso, pero en términos de lo que es la democratización de la tecnología y la metodología, se fue implementando cada vez más y llegó una tecnología y dijeron, ¿cómo hace usted para la automatización de procesos? Si eso se hace más o menos económico, yo ya puedo dejar de tener un consultor que me cobraba mucha plata por hacérmelo eso y lo hacía en la cajita negra que se escondía y después venía con la solución a decir, no, usted puede bajar la herramienta y la herramienta le cuesta inclusive $10 por usuario por mes y usted desarrolle lo que sea. Entonces hubo un boom en el cual las organizaciones empezaron a desarrollar sus propias automatizaciones y se generó, y voy a pegar ahí por un ladito los temas de Agile, ¿cierto? El agilismo que empezamos a traer. Entonces, con la metodología del agilismo, con esta automatización y todo, empezamos a desarrollar un montón. ¿Qué pasó en el tiempo? Fue de esperar solamente. Y es que muchos empiezan a desarrollar, pero lo más importante en las organizaciones, que es lo que puede pasar ahora con inteligencia artificial, es tener integridad de la información. ¿Qué significa eso? Que cuando yo desarrolle algo, vaya dejando la traza de dónde estoy dejando, como en la arquitectura empresarial, dejar la traza de por dónde yo voy yendo. ¿Por qué? Porque cuando suceda un problema, llámese un desfalco, llámese un error, llámese lo que tenemos en el día a día de las organizaciones, que yo sepa en dónde ocurrió, qué sucedió en ese momento en las automatizaciones, pues era mucho más fácil conectar unos cables aquí por encima y es más fácil, rápido, económico para sacar otra luz aquí. Pero cuando pasaba un corto, decía, miércoles, ¿qué taco fue el que impactó? ¿Hasta dónde tengo que ir? Cuando nosotros, si hubiéramos hecho eso realmente bien hecho, hubiéramos identificado desde el principio, primero, cuál era la probabilidad de que pasara alguna cosa y segundo, ir directamente a dónde sucedió el problema. Aquí, espero que me sigan con la analogía y es en inteligencia artificial, si yo empiezo a desarrollar muchas cosas y a impactarlas aquí en los procesos y tal, si no dejo la traza en arquitectura para la organización, vamos a estar perdidos. Va a haber mucho negocio para nosotros, para nuestras áreas de riesgo y compliance. Va a haber un mercado ni el berraco excelente, pero hay que en las organizaciones empezar a construir muy bien desde el principio, con arquitectura. Bien, Y en ese sentido, reiterando lo que dice Jorge Mario, claramente el tema de la gobernanza es posiblemente el tema más importante para adoptar la idea de en una organización, pero adicionalmente el tema de la seguridad. ¿Qué está pasando en Colombia, digamos, en el campo ya de las pequeñas y las medianas? Em,
si bien la mayoría, digamos casi la mitad de los líderes de las empresas dicen, bueno, estamos abiertos a implementar tecnología, realmente pues también lo mencionó al principio, tampoco están muy interesados en el tema del ROI porque entienden que es un tema transicional. Ahí, aquí tengo el dato nuestro y solamente el 6.5% de las empresas medianas, y obviamente las pequeñas, miden el ROI. Entienden que estamos en transición. ¿Qué están haciendo las pequeñas empresas? Las pequeñas, un par de casos de exploratorios. Las medianas, sí, ya se ponen en unos 3, 4, 5 casos de uso porque finalmente todo el mundo tiene que entender cómo le impacta esos procesos y cómo realmente genera algo que no hemos hablado, que es el tema del talento, porque obviamente hay una preocupación generalizada de desplazamiento y la reorganización alrededor de qué hago con mis colaboradores. Finalmente, mm, a veces hacen preguntas más sinceras como a cuántas personas tengo que despedir, pero típicamente no es el enfoque mayor, digamos, de la mayoría de las empresas. Pero sí entienden que hay un efecto ahí. Va a haber muchos cargos que potencialmente tienen que em, tener una variación y ojalá pues no un despido, porque sí hay temas que se están sustituyendo más en un área que en las otras. Pero hay un tema que claramente identifican y es el tema de los datos. Muchas empresas, cuando empezamos a trabajar con ellos, pues dicen, sí, yo vamos a empezar a probar los temas y a ver cómo lo implementamos, estos procesos, pero los datos no los puedo compartir. Entonces, obviamente, un tema de implementación de IA sin datos, pues no funciona porque pues, es el corazón del tema de la implementación de cualquier tecnología como esta. Y en el fondo, pues es un reconocimiento también a nivel empresarial que no tenemos las arquitecturas ni la gobernanza de mis propios datos, no los tengo organizados y eso de fondo también, como comentaba hace unos momentos, es entender las organizaciones empiezan a entender que claramente los datos tenemos que tenerlos organizados, tenemos gobernados, tenemos que tenerlos interoperables, porque si no, pues no tenemos la página bonita, pero en el back office, pues no tenemos nada, digamos, sustantivo. Y hay mucho trabajo alrededor de datos y ciberseguridad que la gente, digamos, con el tema del reto de implementaría, pues están otra vez volviendo a aflorar como el eje, es uno de los ejes esenciales. Entonces, talento, los datos interoperables, gobernados y en general, digamos, la gobernanza preocupa mucho porque alguien tiene que firmar en unos temas más que en otros, en algunos negocios diferentes que otros. Claramente, por ejemplo, el tema de la salud, alguien tiene que firmar, ¿no? Y la toma de las decisiones implica una gobernanza para llegar a tomar esa decisión y alguien tiene que firmar y decirle, bueno, ¿y usted por qué tomó esa decisión? Deme los datos, las bases con las cuales o cómo desarrolló esa programación o de su día para que le genere la recomendación que usted potencialmente adoptó o utilizó como una herramienta para adoptar. Hay otros sectores, digamos, del sector público que no hemos hablado aquí, justicia, por ejemplo. La toma de decisiones del sector justicia, pues claramente van a requerir, y aquí que veo que hay abogados muy prestigiosos, pues también deben estar pensando todo el tiempo cómo soportan una toma de una decisión. En este momento yo le hablaba con alguien la vez pasada, y decía cualquier decisión judicial en este momento que tenga IA puede ser controvertida fácilmente porque pues eso requiere una estructura para verificar cómo se hizo ese proceso de toma de decisión apoyado con una herramienta como esta. A nivel empresarial se toma una decisión con base en los datos empresariales, más allá, digamos, del estado financiero, que potencialmente es muy matemático y al final funciona muy bien, pero lo que tiene que tener criterio, pues requiere una gobernanza y una estructura para la toma de decisiones. Entonces, para concluir, frente a lo que tú nos preguntabas, Ana, sí, claramente em, la principal falencia, y estoy de acuerdo con el principal reto, perdón, desde el punto de vista organizacional, con lo que dice Jorge Mario, la gobernanza es importante dejarla clara, porque finalmente si no va a quedar práctico. Vamos a tener muchos agentes dispersos, finalmente tendrán corta vida, como cambian tan rápido las herramientas, finalmente algo que me funcionaba hace 8 días ya no, porque tengo una nueva versión de una herramienta más poderosa que posiblemente pues, me haya hecho reemplazar lo que me costó desarrollar y organizar la estructura de la empresa alrededor de esos datos interoperables, confiables, gobernados, también va a ser muy importante.
Y el tamaño, pues en este caso, también como recomendación, lo que estamos hablando con las empresas, vamos paulatinamente, pero en el fondo hay una generación de una, digamos, un reconocimiento que el liderazgo es fundamental, y que el talento, pues obviamente, pues nosotros todos como colaboradores tenemos el reto de también de hacer ese upskilling. Que cuando yo, hablando de edad, Está mi reskilling. primer correo electrónico fue año 1987, o sea que ya hace ya un ratico, cuando mandaba mis primeros correos electrónicos y bajaba archivos, pues no pensaba que íbamos a estar, bueno, sí pensábamos, pero realmente no pensamos que fuera tan, que alcanzáramos a ver el momento en el que estamos viviendo, donde la interacción con esas herramientas tan poderosas, pues iba a ser cotidiana. Un tem- Hola. Un tema que se me olvidó mencionar, que es impopular y lo trajo ahora Mario, y es que la IA trae implícito que va a haber una reducción de personal. No sé si eso le está pasando y es una gran inquietud que hay en las organizaciones, es decir, la IA me va a reemplazar, ¿cierto? Es como la máquina esta, el Skynet en, en Terminator, ¿cierto? Que lo tiene todo controlado y tal. Bueno, se está medio cristalizando el tema, ¿no? Pero tranquilos, hay solución. Em, ¿Dónde es donde nosotros lo hemos estado como aterrizando? Y es lo primero en las organizaciones, tenemos unos acuerdos de nivel de servicios o de operación que lo que estamos buscando es revisemos hasta qué punto con esa inteligencia artificial vamos a mejorar esos índices. Entonces nos está pasando en el... Tengo ahí como un retorno. Hola, hola. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que en la medida que tengamos esta inteligencia y la tecnología me permita el cuello de botella que yo estoy manejando en este momento con esa inteligencia, lo que me va a traer es primero mayor ancho de banda para poder responder. Y eso es lo principal, ¿sí? Sobre eso deberíamos nosotros enfocarnos. Perdón, vos, Misael. Es que yo como soy músico, mentiras, quisiera. Entonces, ¿dónde está realmente el reto para poder administrar la gente? Y es lo principal que estamos buscando, sí es la eficiencia, pero es su propia eficiencia. Es la forma de cómo se puede concentrar en dejar de hacer labores que sean tan operativas para que empiece a ser estratégico. Esto suena también de universidad y de consultor, pero la vida real que estamos buscando nosotros acá es en desarrollo. Nosotros tenemos unas áreas de desarrollo donde tenemos unos puntos, unos tableros de control de cuánto tiempo nos demoramos resolviendo cosas. Hoy en día, las mejoras en eso pasan el 50% en mejoras. Le ha cambiado la vida a las personas de decir, sí, yo antes estaba pegado al Teams o al WhatsApp a las 12 de la noche esperando a ver qué se toteaba, en qué proceso para yo poderme meter. Hoy en día, con los agentes que estamos desarrollando, se está mejorando cada vez más esto. Entonces, uno, y el punto que quería traer aquí es para que esa impopularidad que tiene el tema de inteligencia artificial alrededor de la reducción de la planta realmente se vea administrar de una buena manera, diciéndoles y dándoles esperanza, dándonos esperanza que todavía nosotros no nos van a reemplazar, no nos vamos a dejar reemplazar simplemente por las máquinas, sino tenemos que tomar decisiones que son diferentes, más informadas si nos toca tener una capacidad mucho más grande, o sea, la información que antes teníamos era, no sé, de 1 a 100 manejábamos el 20% de la cantidad de información que estamos manejando hoy en día, pero para eso con inteligencia artificial y con otras tecnologías, no solamente eso, podemos llegar a administrar. Entonces, como punto que quería reforzar. Creo que súper interesantes estas conclusiones. Yo creo que aquí ya llegamos a varios, digamos, a los puntos que recogemos de este bloque y es claramente la gobernanza es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque pues obviamente hay que tener como unos lineamientos de cómo se va a manejar todo este tema dentro de la organización. Para la inteligencia artificial, evidentemente la información es el insumo básico. La información en qué se basa, en datos, o qué genera la información, datos. Los datos dentro de una empresa terminan siendo un activo fundamental, no solamente para la toma de decisiones, pues especialmente para la toma de decisiones, pero la calidad de esos datos también, pues obviamente cobra bastante relevancia
para poder eh, no solamente alimentar esta inteligencia artificial, pero claramente para que pues sea una inteligencia artificial que genere o arroje tal vez los resultados que estamos esperando, aunque todavía hay que tener criterio para que no solamente hagamos una consulta en inteligencia artificial y lo que nos arroje ya es escrito sobre piedra, sino que hay que tener criterio para revisar lo que la inteligencia artificial de hecho hoy en día nos genera. Hay un tema importante, el tema de la reorganización de las empresas y pues obviamente en ese sentido el talento también es importante que aprenda, que tenga esa mente abierta para reinventarse, para que tal vez la oportunidad de tener herramientas como la inteligencia artificial le permita ser un poco más, ser más eficiente desde el rol que desempeña en la organización, pero pues obviamente también implica un reto de aprendizaje continuo sobre las diferentes tendencias que hay y los usos que se le puede dar a la inteligencia artificial. Y claramente el tema de seguridad, porque pues la inteligencia artificial es súper interesante, pero el tema de la seguridad de los datos también pues cobra bastante relevancia, ¿no? Pues tener una exposición de la información tal vez en ambientes que no sean controlados, pues eso obviamente va en detrimento de las mismas organizaciones. Entonces creo que aquí pues es como parte es como la conclusión que podemos sacar de este bloque. Bueno, ya hablamos de madurez y transformación digital, hablamos un poco de los retos que tiene la inteligencia artificial, pero ahora movámonos un poco como a esos retos que hay desde el punto de vista del mercado, o sea, del consumidor, de los clientes que tienen las empresas y demás. Eh, y Mario lo mencionaba tal vez al principio, y es que hoy en día los consumidores son mucho más informados. Tienen acceso a mucha más información, ¿sí? Están digitalizados, entonces, pues eso también digamos, unas habilidades y conocimiento que desde el consumidor es importante. Ellos están teniendo unas expectativas bastante altas, que sus productos o servicios a los que acceden sean más personalizados, más ágiles y demás. Y eso obviamente detenta un reto para las organizaciones. ¿Qué tan alineadas en este momento estarían las expectativas de las empresas frente al comportamiento de ese consumidor digital o esas expectativas que nuestros clientes tienen frente a los productos o servicios que nosotros ofrecemos? Entonces, ¿cómo ven ustedes esa dinámica? Mario, si quieres, empieza tú. Pues como comentaba, inclusive en Colombia, que es un país, digamos, de ingreso mediano y consumo básico en general, pues estamos en un país donde típicamente la sofisticación del consumo pues no se da de manera masiva. No es lo mismo estar vendiendo aquí productos básicamente de el consumo en Colombia pues está, como todos sabemos, focalizado en canasta familiar y el porcentaje de personas que no excede el 8% pues tiene capacidad de consumir, digamos, productos o servicios, digamos, no básicos y por lo tanto pues donde hay una capacidad de competir. Y entonces este consumidor más informado, pues también exige más a las empresas. La mayoría de las implementaciones que tenemos en ese momento, tanto en temas digitales, digamos, de los últimos años, y ahora incorporando IA, pues están básicamente orientados a mejora de productividad. Y el segundo ítem es atender mejor al cliente. Y eso lo vemos pues en el tema de los bots. Y un par de temas utilizados para mejor, perfilar en el buen sentido de la palabra, perfilar mis clientes, eh, y entender los sentimientos a través de análisis, digamos, de las redes sociales, entender mejor los comportamientos, utilizando pues proxies de la cantidad de información que nos permite identificar ese consumidor, su voluntad a pagar, qué tipo de características de los productos tiene, y es básicamente donde están utilizándose la IA realmente en ese momento y más en Colombia. Para un segmento pequeño de la población, porque finalmente los otros pues tienen productos muy estandarizados de consumo básico. Entonces, la oportunidad que se tiene y también es el reto es utilizar esas nuevas herramientas, eh,
Antes las teníamos, pero posiblemente era más costoso, más demorado, requería más esfuerzo. Ahora pues tenemos unas herramientas muy poderosas que me permiten identificar mejor este cliente y diseñar productos y servicios, digamos, con mejores expectativas. Y yo creo que básicamente en ese sentido pues estamos avanzando en Colombia, em, y yo creo que ahí vamos, digamos, típicamente, y creo que es esperable que sea por ese lado. En general, em, pues el reto de las empresas finalmente siempre es el mismo. O sea, estamos eh, viendo cómo vendemos más a menor costo, ampliamos nuestra base, generamos valor a los clientes para que realmente genere la fidelización y permita, digamos, crecer en mi mercado. En Colombia también tenemos una característica muy particular. Las empresas, como somos la mayoría pequeñas y medianas, sobre todo muy pequeñas, a veces no estamos como tan impulsados al crecimiento. O sea, buscar la escala, o sea, volvernos, salir de, digamos, del barrio para llegar a la ciudad, para llegar al departamento, para llegar a Colombia, para llegar a Latinoamérica, para llegar al mundo. Normalmente no es a diferencia de otros países y obviamente que tienen de entrada la búsqueda de escala y crecimiento como parte fundamental de su estrategia empresarial. Aquí, pues, digamos, inclusive por tema de cultura, pues, más que mentalidad, es más de mentalidad empresarial. O sea, realmente no necesitamos ser, potencialmente no tenemos la mentalidad, digamos, de crecimiento que tienen digamos, empresarios de otros países. Pues sí tenemos claramente que mm, adaptar también las expectativas de eh, cómo van a utilizar la IA en estas empresas. Hace unos días estábamos, por ejemplo, ya para terminar, en la feria más grande del mundo a nivel de automatización empresarial. Pues, había por lo menos, pues, mm, 30 empresas ya con robots humanoides. Hay 200 empresas vendiendo plataformas para realizar robótica. Entonces, claro, ahí está detrás de esto, pues está, pues una línea que es el tema de la producción especializada, ¿no es cierto? Producir muy diferenciado, o sea, casi eh, conceptos de celdas flexibles de producción y demás, pero la gran mayoría está pensando es en producción masiva, empresas grandes con producción total, y ahí las capacidades de automatización que tienen actualmente pues son significativas. En los próximos años van a ser aún más por la incorporación, digamos, en la automatización de lo que se llama el full plant, la producción, donde producimos lo que vendemos. En Colombia, el nivel de automatización de las plantas es muy bajo. ¿Por qué? Porque realmente, excepto casos específicos, no tenemos una escala que lo merezca. O sea, no va a poner 4 robots a producir 21.000 unidades al mes. O sea, no lo hace una persona, realmente no tiene esa tendencia. En otros países, claramente sí, estamos en otra característica, y ellos pues, tienen mercados gigantescos y necesitan ahorrar cualquier milímetro de ahorro en un desperdicio de un producto significativo. Entonces, aquí tenemos un tema importante en Colombia, en Latinoamérica en general, y es la escala. Otra vez lo he dicho antes, al incorporar cualquier tecnología, pues la escala es un factor muy importante. Entonces, los clientes, pues finalmente, pues a nivel de servicios, pues van a requerir más personalización, que me entiendan mejor, que me puedan, con el cual, que puedan atender mis quejas y de una manera más ágil, y para eso pues la IA avanza muchísimo. En el otro componente, digamos, de consumo en Colombia, que digamos bienes manufacturados y demás, pues claramente estamos en un país que está en crecimiento, no tenemos la escala. Yo creo que ahí tenemos todavía pues, retos significativos en la incorporación de las tecnologías, no solo la IA, para poder claramente beneficiar a los clientes con nuevos productos y servicios. Es muy difícil tener un portafolio muy amplio de características y productos cuando no tengo escala. O sea, no puedo, o tengo tecnologías con un valor tan diferencial que puedo tener producción muy individualizada, pero pues en Colombia típicamente eso no pasa. Entonces yo creo que estamos en ese trade-off entre incorporar tecnología,
pero si no crezco el mercado y no crezco como empresa, pues también va a tener, digamos, no tengo incentivos a realizarlo. Vale, muy bien. Jorge Mario. Bien, ya casi estamos terminando tranquilos, frescos. Vea, voy a relatar un caso y es lo que nos pasa a nosotros como usuario final. El principal beneficiario o beneficiado de todo esto tiene que ser el consumidor. A ver cómo le suena este caso hipotético. Cuando nosotros vamos hoy en día al médico, sin inteligencia artificial todavía, sin chat PWC, sin chat GPT, ¿cierto? Sin ese todavía, ¿qué hacíamos nosotros como usuario? Pues lo primero, hoy busco en Google, en la barra de Google o en cualquier buscador, pero hoy busco ya cuáles eran los síntomas, cuáles son los principales remedios, cuál es el tratamiento, qué es lo que tengo. Me instruyo mucho, leo y tengo mucha información. ¿A qué voy al médico? A validar si el doctor Google, el que sea que esté el enanito que esté por allá debajo que me dio todas esas cosas, si ese médico me dijo lo correcto o no y voy y lo valido con el especialista. ¿Cuál es la diferencia que marca que yo todavía siga yendo al médico? ¿Ustedes qué creen? Experiencia, confianza. Pero lo principal es cuando a mí me dice, listo, ahí Google también dice, y lo que usted se tiene que tomar es este componente, acetaminofén de 120 miligramos cada 3 horas. Y no digo, sí, yo, yo como que primero, antes de creerle a ese Google que está allá, yo voy válido. Y es el proceso que nosotros estamos viviendo hace ya varios años con los médicos. No se lo decimos. Yo es que yo vi en Google, si no, no dice, ah, sí, y también está el acetaminofén, sí, pero ese es muy malo. Ah, mire que yo me iba por este lado. O sea, estoy validando todo el tema. ¿Por qué? Porque el usuario o el consumidor tenemos mucha más información hoy en día. Información de poder. Ahora sí métanle el tema de inteligencia artificial, cualquier chat GPT y cualquiera de sus sabores a lo que estamos pidiendo y le mete uno toda la información, inclusive escanea uno los exámenes de lo que le están dando, los mete uno y le da unos diagnósticos que uno queda realmente maravillado, ¿cierto? Pero sigue siendo el tema de decir, ¿y qué medicamento me va a tomar? Prefiero ir hasta allá a que me digan primero qué es lo que voy a hacer. Esto que le estoy relatando yo a ustedes es lo que nos está pasando a nosotros en la industria de consultoría. Los clientes tienen mucha más información que nosotros e inclusive como saben de su propia industria, ahora sí que nos pusieron a caminar fuerte. ¿Sí? Ya no comen solamente el tema de la metodología que hemos tenido, sino nos estamos ahora poniendo más en la posición del médico, decir, bien, listo, ya el qué no empieza a ser lo importante, ahora es el cómo. Y el cómo es como cuando el médico le dice, ahora usted tiene que tomar esta dosis de esta manera. Ahora nosotros tenemos que actuar como consumidores a empezar a ver dónde están esos pedazos donde el especialista lo necesitamos o no lo necesitamos. Pero ya la información base de por lo cual yo iba en el ejemplo del médico a preguntar cosas muy básicas, yo ya las tengo muy adelantadas. Eso es lo que está pasando con el consumidor. Va a tener mucha más información de poder y comprobada. Pero me dejo lo último ahorita para las conclusiones. Ya estamos en el capítulo de conclusiones, tranquilos, para llegar a algo que me gustaría cerrar relacionado con cómo amarramos todo el tema de inteligencia artificial, procesos, tecnología, con lo que está pasando en el mundo. Aló. Bueno, súper. O sea, creo que aquí ya lo vimos. No, el tema de los clientes nos están poniendo a todos en un reto, no solamente a las empresas de consultoría, sino yo creo que a cualquier tipo de empresa, porque tú bien lo estás diciendo, y es que la información es poder. Y obviamente el consumidor hoy en día tiene la información, entonces tiene el poder de exigir una calidad de un producto o un servicio con unas expectativas muy puntuales y esperan que quien atienda esa necesidad, pues claramente las cumpla. Entonces, aquí lo que necesitamos es precisamente entender ese reto y aprovechar la tecnología para nosotros también aprender de esos clientes, de esas necesidades,
pero también ajustarnos nosotros y reinventarnos también desde los retos que pues no solamente la inteligencia artificial nos da, sino de cómo vamos a satisfacer esos clientes, no solamente con el qué, como lo decía Jorge Mario, sino con el cómo. Entonces, pues bueno, eso es bien importante. Em, bueno, aquí ya hablamos de transformación digital, hablamos un poco de esos retos que la inteligencia artificial viene presentando hoy o representando más bien para las organizaciones, cómo podemos como aprender del consumidor, conocer el consumidor y lo que nos lleva a nosotros a las organizaciones a ser muy estratégicos, a definir una estrategia clara frente a cómo queremos seguir entendiendo el mercado y atendiéndolo y reinventándonos. O sea, aquí ya la dinámica empresarial, esas planeaciones estratégicas de 5 años ya no son tan claras porque pues ya todo se nos está volviendo muy de corto, el mediano plazo ya es el largo plazo. Entonces, obviamente aquí tenemos en constante reinvención, constante planeación y eso ocurre a todo nivel, en todo sector y demás. Entonces, creo que eso es como parte de la conclusión que queremos hacer ahora. Em, pues queremos abrirles a ustedes el espacio, pues a las personas que nos están acompañando aquí de forma presencial, si quieren formularnos alguna pregunta, si tienen alguna observación que nos quieran hacer, pues bienvenidos para que la hagamos en este momento. Espérate, Gabriel, con el micrófono. No, muchas Gabriel, gracias por el... discúlpame, ¿te puedes poner de pie un segundito para que para que me... podamos? Es que aquí A ver, estamos quedando ok, estamos quedando en sí. pantalla. Bueno, no, muchas gracias por el espacio. Yo creo que esta es una discusión que tiene toda la vigencia. Y yo me quedo con una frase de Jorge Mario que dijo al principio de su primera intervención y es, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y realmente sí. Yo creo que el reto que tenemos como sociedad es cómo democratizamos la inteligencia artificial. Colombia venía muy bien en los indicadores de la OCDE, en todo el tema de penetración de banda ancha, en todo el tema de inclusión digital, y estamos teniendo un retroceso y lo vamos a tener más y vamos a ampliar muchísimo más la brecha si no aterrizamos la forma de democratizar la inteligencia artificial. Y yo les quiero decir que ustedes se meten a TikTok y es increíble la cantidad de borbandeos que hay para que la gente empiece a aprender la inteligencia artificial. Y uno arranca a ensayar y les voy a contar una experiencia muy personal. Yo tengo como una pasión por el café y terminé sembrando café. Algunos de ustedes saben, Mario lo ha probado y Ana María también. Tengo que traerle a Jorge Mario. Pero tengo mis hijos viviendo en Canadá y hay uno de ellos que es chef. Y le dije, oye, ¿por qué no pensamos en organizar un café y móntate un café en Canadá, así de estos como los nuevos que están saliendo? Y nos pusimos en el ejercicio de hacerlo con inteligencia artificial y quedamos absolutamente asombrados. Mire, nos hizo el, el paso a paso legal de todos los permisos sanitarios, municipales, comerciales, urbanísticos, de las empresas de servicios públicos, de la Municipalidad de Toronto. Nos hizo un diseño de cómo debería ser la conformación de ese sitio. Nos hizo además un estudio de mercado y nos llevó a la conclusión de que debíamos montarlo en la zona del downtown, porque es donde está el centro financiero de Toronto, y nos hizo una proyección de la gente que por la calle puede pasar. Entonces uno dice, miércoles, esto es una vaina increíble. Entonces, al final, este caso lo cuento es porque uno se asusta, y tal vez Mario lo dijo, cree que el empleo de la gente se va a perder y no. Yo lo que pasa es que creo que la sociedad está en un momento de transformación en donde la capacidad humana va a ser potenciada por la inteligencia artificial. A todos nos pasa. Nosotros hacíamos muchas cosas manuales, inclusive para los trabajos de consultoría. Yo he sido consultor también en muchas épocas de la vida, entre ir y venir de lo público a lo privado. Y uno usa siempre la inteligencia artificial, en casos recientes, para complementar el trabajo que está haciendo. Entonces, a lo que voy es que el reto que tenemos, y yo creo que es tal vez lo más importante, es cómo democratizamos la inteligencia artificial
para las industrias más pequeñas. Mire, hay una cosa que seguramente a muchos de ustedes les ha pasado. Yo ensayo peluqueros, incluida mi señora, la señora Sonia, para peluquearme. Y a todos les digo, venga, usted no tiene, y le dije al muchacho de allá abajo, yo ahora estoy de director de la cámara de TIC de Andesco y me presento, soy Gabriel Jurado, fue una grosería no presentarme. Y allá tenemos, ¿no? Fabiola, tenemos una peluquería de abajo y le pregunté al muchacho, oye, ¿ustedes no tienen aquí un software, una cámara donde de pronto usted puede hacerme como una simulación de cómo me quedaría un peinado de X, Y o Z? Hermano, como, y no. Entonces, una cosa tan simple marcaría la diferencia en un negocio tan comotivizado como los salones de belleza. Pero a nadie se le ha ocurrido hacer eso, o le da miedo, o creen que eso no va a tener impacto. Entonces, a lo que voy es que esto no es, la inteligencia artificial no es solo para las grandes corporaciones, es para el negocio más pequeño, es para la tienda de barrio, porque cuando la tienda de barrio empieza a analizar qué compra su gente, a meter eso en un repositorio de información y a decirle a la inteligencia artificial, prográmeme los pedidos para que los tomates no se me dañen, sino justo yo pueda vender los que la gente me va a comprar. Eso se hace con información, pues ese señor deja de botar los tomates a la basura y deja de perder plata. Eso es lo que tenemos que hacer con la inteligencia artificial. Era mi reflexión, Jorge Mario. Muchas gracias. Gabriel, muchísimas gracias, muy interesante y más por el recorrido y todo el bagaje que tienes muy bien recibido en esta audiencia y en particular para nosotros. Pero aquí, con lo que estás diciendo de la democratización, que también lo hemos utilizado varias veces, hay un estudio que sacó a nivel global y lo utilizan mucho los ministerios de telecomunicaciones y lastimosamente en Colombia, más allá de la democratización, ¿saben cuántos celulares, por aquí sí podemos saber, cuántos celulares hay en Colombia? Eso, hay el doble, o sea, se supone que de la población tenemos cada uno 2 dispositivos. En algunos lados no tienen nada, las estadísticas son hartas, ¿cierto? Como decía un profesor, un chiste cortico, un profesor de estadística, que las estadísticas son muy fregadas porque le preguntaban a 2 personas, ¿usted cuántos carros tiene? Dice, yo tengo 2. ¿Y usted cuántos tiene? 0. En el promedio, cada habitante tiene un vehículo. No me friegue así. Entonces, lo mismo puede pasar con los celulares. Guárdame un poquito la estadística en cada uno de estos. Em, ¿qué está pasando? Que en esas estadísticas lo que dice es que Colombia, lastimosamente, es mucho más consumidor de información más que productor de información. Entonces, aquí empieza un reto gigantesco para Colombia y para el gobierno, para enseñar, para realmente utilizar esta nueva ola que está viniendo de tecnología, para que no seamos los consumidores. O sea, ustedes ven el otro día alguien pidiendo plata en la calle. Pidió plata y dije, sí, nada, que yo me la pienso cada vez, pero le veo los zapaticos medio fregados y tal cosa y me da la reflexión y digo, sí, venga, le doy, ¿cierto? Tan cogió lo que le haya dado y se sienta y saca así detrás y saca un smartphone a ver redes, ¿cierto? Y digo, "Ay, Dios santo, ¿en dónde está como la distribución de las prioridades en cada una de las cosas para poderlo hacer? Pero ¿quiénes son? Desde el menos hasta de directivos me voy a poner yo para no juzgar a nadie, pero estamos siendo muy consumidores. ¿Dónde está realmente nuestra función como patria, como empresa, para estar haciendo realmente cosas que vayan en pro de producir, de generar aplicativos, de generar oportunidades de negocio? Entonces somos muy buenos para ese consumir y en eso tenemos que invertir mucho más en, por ahora arrancando por la casa, por mi familia, diciéndole, estudie más bien antes de estar consumiendo tanta cosa en tecnología. En las empresas, hagámosles esas campañas de capacitación y generémosle los ambientes de sistemas de innovación para que propongan cosas novedosas. Y a nivel país, pues ya hay gente que se dedica a eso. No sé, Mario, si tienes algún comentario. No, claramente el reto es, bueno, un reto de apropiación, ya, si lo vemos de manera global, pues como dije al principio, alrededor solamente el 14% de las personas utilizan las tecnologías digitales para capacitarse, pero bueno, tampoco es que sea muy diferente a lo que pasa en el resto del mundo, o sea, también tenemos que, a veces tenemos más expectativas de lo que es, y es que claramente, pues, la gente tiene sus prioridades. En un análisis que hacíamos en otro proyecto y en otros temas, pero están relacionados,
Hablábamos la semana pasada que potencialmente la mejor manera de ampliar la cobertura de Internet en Colombia y llegar a ese último 20-25% de banda ancha es que incluyamos Netflix para todo el mundo, o sea, que de una vez, porque ese es el consumo claramente está priorizado hacia temas de contenido. Entonces, pues seamos realistas también sobre lo que implica esto, pero em, tenemos un dato importante, otra vez lo repetimos, el 75% de los colombianos conectados saben que sí han investigado y el 50% lo usa esporádicamente y ya el 35-40% lo usa cotidianamente para ir al doctor, ¿no? O sea, todos lo usamos para ir al doctor. Yo creo que ese caso de uso más importante para encontrar el peinado perfecto, vamos en esa línea, las herramientas que hay ya son más avanzadas y yo creo que para concluir y gracias de verdad, reiterando el agradecimiento por la invitación a Jorge Mario, a Price en general y a todos ustedes por acompañarnos y es que claramente estamos creciendo, el consumidor colombiano va avanzando, pero el reto de la apropiación es importante. Y las empresas pequeñas, medianas y las grandes, digamos que típicamente están más organizadas, pues también tienen obviamente ese reto organizacional de liderazgo para hacer efectivo esta adopción. Nosotros en Sintel, pues obviamente estamos claramente apoyando a Colombia y a Latinoamérica en estas iniciativas a través de diferentes escenarios. Con Price tenemos el Premio de Información Digital, esperamos ya abrimos la convocatoria, que se presenten para Andicom, donde es el escenario de este evento más grande latinoamericano, donde discutimos todos estos temas a profundidad. Este año es la primera semana de septiembre en Cartagena, como siempre, y entonces si con Price estaremos allá trabajando los temas de formación digital empresarial. Muchísimas gracias, Jorge Mario, y bueno, entonces, pe- perdón. Bueno, también parte de lo que hacemos en el centro, bueno, le voy a dejar también a Jorge Mario que comente el tema de un manifiesto que, como estamos en Colombia, esto va a estar luego en YouTube, entonces nos van a ver seguramente de otros países, pero en Colombia estamos en un proceso político, tendremos nuevo presidente o presidenta y por lo tanto, pues, también con Pride vamos a generar un manifiesto sobre transformación digital para entregárselo al nuevo presidente, ya es que más detalles Jorge Mario, muchísimas gracias a todos por venir y digamos a la audiencia que tendremos virtual también por estar siguiendo este conversatorio. Gracias, Mario. Sí, efectivamente lo que estamos trabajando es darle esos lineamientos, ojalá que fuera como un decálogo en el cual nosotros nos podemos concentrar y decirle al nuevo gobierno qué es lo importante tanto para el sector privado, principalmente, para las personas del común y para Colombia, cuáles son esos pilares sobre los cuales deberíamos estar desarrollando iniciativas. Y qué bueno, lo estamos haciendo también preguntándole al empresariado, a los sectores, y nos comuniquemos para que nos puedan contar de viva voz cuáles son esas cosas que son muy importantes. Y eso es lo que queremos transferir con un buen modo, una buena forma y poder hacer más adelante también como seguimiento de ese tipo de estrategias que tanto impacto pueden tener en el futuro. Entonces, en eso vamos a seguir trabajando. Por último, yo les había dicho que iba a dejar una última frase así súper crítica, inspiradora, para decirles, pero básicamente lo que quería decirles de todo este proceso es, creo vehementemente por la historia que hemos vivido, que todos estos procesos empiezan a tener una adherencia y una adopción fuerte en la medida que haya confianza. Entonces, la confianza a nivel de tecnología. ¿Qué pasa cuando nosotros, si llega a salir una noticia que las herramientas, que ya lo hemos visto en los sesgos que tienen las herramientas de IA, ¿se acuerdan? Todos los sesgos que tienen, no es lo mismo aplicar con una herramienta de IA muy bien estructurada en sector salud para identificación de cáncer de seno en Kenia y traer ese modelo y aplicarlo aquí en Bogotá. ¿Por qué? Porque es diferente la condición, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno, no con maldad, sino por las condiciones que puede tener cada uno de esos aspectos e instancias, puede tener una diferenciación. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a identificar o salen en noticias que cualquiera de esos chats que tenemos, para no nombrarlo aquí, que no quede en público, pero que están utilizando información que no es veraz, que ha regenerado información que
lo que ha hecho es inclusive adrede confundir o algo. Se cae la confianza. En el momento en que se cae la confianza, la gente deja de utilizar la tecnología. En el momento en que la integridad de la integridad de la información es lo que hacen muy bien los bancos con la omnicanalidad. Y es lo que yo encuentro en página web, es lo mismo que veo en la oficina, es lo mismo que veo en la app, es lo mismo que veo en los avisos cuando estoy saliendo. Cuando yo no encuentro esa integridad, no solamente en lo visual y físico, sino también en lo tecnológico y en la arquitectura que está funcionando, eso empieza a deteriorar la confianza. Entonces, por eso es bien importante que todo esto se genere con buenos procesos, con buena gobernanza para que genere la confianza del caso y que pueda perdurar. Hasta ahí. Bueno, muy bien. Bueno, pues este era el conversatorio que queríamos tener el día de hoy, mostrarles un poco la perspectiva desde un par de organizaciones que viene trabajando estos temas desde hace muchos años, porque también queremos democratizar el conocimiento, que creo que es un aspecto fundamental para que podamos avanzar como país, que podamos avanzar como organizaciones, que podamos avanzar como personas. Entonces, ese es el mensaje que les queremos dejar hoy. Los invitamos, obviamente, a mucha de esta discusión tiene un sustento, un soporte, llamémoslo así, de los diferentes estudios que hacemos desde nuestras organizaciones. Pues en el caso de Price, en la página de Price, ustedes también los van a poder encontrar. Hay varios estudios, pero aquí hablamos mucho o hablamos principalmente de algunos que es el que tiene que ver con el de Value in Motion o valor en movimiento. La encuesta global de CEOs, que también, como bien lo decía Jorge Mario, la vienen haciendo todos los años y es a nivel global como firma. Y otro tipo de estudios que también hay unos de consumidores y demás dentro de la página que los invitamos a que las consulten. En el caso de Sintel también tenemos un estudio de lo que son los retos y las oportunidades para las empresas en cuanto a transformación digital. Tenemos otro que es, o esos desafíos más bien, y oportunidades que hay en la transformación digital, la brecha que hay en la adopción y el entendimiento de lo que es la inteligencia artificial, que también los invitamos a conocer, y otro que es el perfil del consumidor digital, que también, pues, en este caso los encuentran también en la página de Sintel. De hecho, en Sintel tenemos un micrositio que se llama Digital Academy, que los invito a que lo conozcan, donde tenemos todos estos activos de conocimiento, no solamente los estudios que hacemos, tenemos también algunas cápsulas de conocimiento, tenemos algunos cursos, de hecho, abiertos para que los puedan hacer. Tenemos algunos podcasts sobre temáticas que son de interés y es básicamente con el espíritu que desde las dos organizaciones tenemos para promover este uso y la apropiación de la tecnología que consideramos pues es muy importante y que hoy en día pues retos hay muchos. Y uno de los valores que creo que en todo aspecto tenemos que tener es el tema de la innovación, que seamos personas innovadoras y eso nos lleva a utilizar todo lo que tenemos a nuestra disposición para seguir creciendo, para crecer como personas, para ser más competitivos como empresas y obviamente para desarrollarnos como país. Aquí la innovación en la peluquería es uno de los ejemplos y es tener eso como esa espinita de la innovación, eso es como lo que yo les quiero dejar. Hoy hablamos de innovación con inteligencia artificial, pero es innovación en muchos aspectos. Todo esto nos lleva a crecer. Entonces, ese es el mensaje que les queremos dejar. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a tener este conversatorio, lo vamos a poder seguir revisando. Por eso, como bien lo decía Mario, lo vamos a tener en nuestros canales, tanto de PwC como de Sintel, para que podamos seguir difundiendo este conocimiento y aprovechando todo lo que la tecnología nos trae a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y de nuevo, que gracias por aceptar esta invitación de parte de PwC y de Sintel. Gracias.